Mañana 16 minutos, estamos a 48 horas del acto de posesión del nuevo presidente de Venezuela y estamos a 24 horas de las movilizaciones convocadas por María Corina Machado. La situación en Venezuela, Felipe, parece, lamento informarlo, de preguerra. El Nicolás Maduro que apareció con uniforme, el chaparote vestido de camuflado militar, armando a las milicias populares, jurando lealtad con esas milicias, amenazando con derribar el avión, deteniendo opositores, parece un Nicolás Maduro más dictador que nunca. Un Nicolás Maduro, Felipe, que no va a dar el brazo a torcer y que no da muestras de ceder. Este no es un Nicolás Maduro que esté en plan de retirada. Realmente lo que va a pasar mañana es, Néstor, no sabemos para dónde va a coger Venezuela mañana, que María Corina Machado pues le pidió a los venezolanos salir a la calle. Ella habla de mínimo 100 horas. Yo no sé qué tanto aguanta el pueblo venezolano protestando contra este chaparote y los corruptos militares. Pero estos 2 días que vienen para Venezuela, jueves y viernes, yo creo que vamos a ver lo inesperado o lo esperado. Es que es muy difícil decirlo, Néstor, por lo que usted dice. El dictador cada vez más dictador. Detuvo en las últimas horas el gobierno de Maduro a 12 personas. El yerno de Edmundo González, un candidato presidencial, gente de ONG, luchadores de derechos cívicos, sin ningún distingo. El gobierno de Nicolás Maduro está arremetiendo contra la oposición. Digo, Nicolás Maduro, Felipe, al tiempo vestido de militar, de camuflado, enviando un mensaje de que el baño de sangre, por lo menos en lo que a ello responde, amenazando con derribar aviones internacionales, este Nicolás Maduro está dispuesto a lo que sea. Son las 6:17 minutos, les contamos las noticias, las de esta madrugada, las de anoche, desde Venezuela, Santiago Martínez. Sí, Néstor, en poco más de 48 horas el acto de juramentación presidencial se espera que inicie el mediodía de este viernes en el centro de Caracas, en la sede del Parlamento, pero mientras pasan las horas y llega ese momento, pues peor es la arremetida o el amedrentamiento contra todo aquel que se relacione con la oposición política acá en Venezuela. Rafael Tudares, Enrique Márquez, Carlos Correa, Jesús Siria, Marinela Ojeda son parte de las 12 personas, la mayoría políticos detenidos o desaparecidos o secuestrados, dicen sus familiares, en las últimas 24 horas, incluso menos horas, no solamente acá en Caracas, sino en otras regiones del país. De hecho, en Trujillo, en los Andes venezolanos, son 6 los detenidos en un solo envión por parte de los cuerpos de seguridad. En todos los casos, según los testigos, se trata de hombres armados, vestidos de negro, cara tapada, quienes los interceptan, los suben a un vehículo y se los llevan. En el caso de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, eso ocurrió delante de sus hijos de 6 y 7 años. Mientras que, por ejemplo, a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, un conocido defensor de derechos humanos, es periodista, pues caminaba por el centro de Caracas cuando la tarde de este martes pues lo arrestaron. Su esposa, Mabel Calderín, desde la madrugada intenta saber dónde lo tienen, pues además se trata de una persona con afectaciones de salud. Y exijo que me informen sobre el paradero de él desde el día de ayer, 7 de enero, aproximadamente a las 5 de la tarde, fue sometido a una desaparición forzosa y necesitamos saber dónde está. Todo esto, Néstor, en medio de un país con unos venezolanos que en esos últimos días, pues, o hasta hoy, intentan desarrollar su normalidad. Es decir, hacer mercado, diligencias, ir a sus trabajos, enviar a los hijos al colegio y tratar de cumplir, pero hasta hoy, porque mañana, que son las marchas anunciadas tanto por la oposición como por el gobierno, y el acto del día viernes de juramentación, al menos acá en Caracas probablemente sean pocos los que decidan hacer su vida normal. Todo esto en medio de una militarización más que evidente de la ciudad que lleva varios días. El SEBIN, el DIGESIN, Guardia Nacional, Policías Municipal, Regional, Nacional, todos en la calle, prácticamente en cada esquina de Caracas hay algún funcionario armado allí, supuestamente para la custodia y la paz del país, eso dice el gobierno. En paralelo, en medio de esta arremetida, esta serie de amenazas y advertencias, Diosdado Cabello, recordemos, ministro de Interior y Justicia, volvió a referirse a los expresidentes del Grupo IDEA y Edmundo González Urrutia. Ya ayer comentábamos sobre la intención de detenerlos si logran llegar, pero ahora la respuesta fue un poco más allá, pues Diosdado Cabello habla de derribar el avión si ese grupo sin permiso ingresa a espacio aéreo y busca aterrizar en alguna pista venezolana. Ahora ellos deciden violar el espacio aéreo, estarían corriendo un gravísimo riesgo. El espacio aéreo de los países está resguardado, asegurado. El espacio aéreo de Venezuela
cuenta con un sistema de radares extraordinario. Y nosotros, luego de haber sido aprobada una ley que permite la neutralización de aviones que no se reporten. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene amenazas de todo tipo, pero además el narcotráfico utiliza aviones para trasladar su droga. Nosotros hemos respondido con más de 400 aeronaves que han sido derribadas, neutralizadas. Yo no creo que ellos se arriesguen a eso. Yo les recomiendo que no se pongan a inventar. De todas maneras, aquí les daremos un recibimiento que se merece. El procedimiento que se merecen a cualquier invasor que trate de poner un pie en Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro encabezó anoche un acto con milicianos armados, él vestido de verde, muy parecido a un uniforme militar. Este grupo de civiles, de milicianos, muchos de ellos trabajadores de ministerios, a quienes les entregaron fusiles para la defensa de la paz. Eso, te repito, dice el gobierno. A todos ellos les pedía el propio Nicolás Maduro estar atentos y listos para cualquier escenario. Y como ellos están alebrestados y como locos, nosotros, practicando las máximas, tenemos que estar pendientes también y preparados. Por eso es maravilloso que ustedes hayan implementado la orden que di como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de activar, entrenar y preparar los cuerpos combatientes de la clase obrera en todos los centros de trabajo, entes públicos, fábricas y entes privados del país. Y ahora hay que ir consolidando la preparación física, la preparación mental, la preparación doctrinaria. Allí, en este mismo acto, el mandatario revelaba 7 detenciones de supuestos mercenarios. En este grupo, 2 colombianos y 2 estadounidenses. Y ya serían, Néstor, 132 extranjeros tras las rejas acusados de estar involucrados en una serie de planes conspirativos. Todo esto desde el pasado 28 de julio. A pesar de este escenario y de esta arremetida, María Corina Machado, igual, aunque aún desde la clandestinidad, mantiene contacto con los medios e insiste en que las divisiones y fracturas dentro del gobierno son cada día más evidentes. Esto adicional a insistir ella en que la familia militar ya está tomando decisiones. Muchísimos policías y soldados que en este momento están enviando mensajes y están tomando decisiones en todos los hogares de la familia militar y de las policías en Venezuela. En este momento están los hijos, sus parejas, padres, sus hermanos, invitándolos a ser parte de esto. Y cada quien tomando una decisión, si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. María Corina Machado igual reiteró el llamado a las calles este jueves 9 de enero, será a las 10 de la mañana, y que ella estará allí presente, aún en un lugar por ser informado o por determinar, algo que no ocurre, Néstor, desde hace más de 4 meses, cuando ella decidió resguardarse ante la amenaza de cárcel en su contra, Néstor. Santiago, gracias. Qué susto, Felipe, este Nicolás Maduro que se está presentando con el camuflado militar. Sí. Qué susto este Nicolás Maduro, tambaleando él, en plan de armar esos colectivos chavistas, esas milicias urbanas que mañana pueden utilizar las armas contra el pueblo. Y qué susto que haya gobiernos, el colombiano entre ellos, que esté defendiendo a un dictador de esta calaña. Pero así estamos. Sí. Así es la situación. Así estamos, Néstor. Ahora, el dictador firmó ayer un decreto que se llama el decreto del órgano de defensa integral. Eso es lo que le permite armar a sus hordas chavistas por un lado, y por el otro, pues el presidente sigue insistiendo en las últimas horas en sus cuentas o en su red X que no va a hacer nada en contra del dictador, y vuelve a lo mismo, que es que Duque le abrió las fronteras a los narcotraficantes, y en un acto, Felipe, digo yo, de arrogancia presidencial, bueno, lo cual ya no me sorprende. Entonces recordó que la Constitución establece que el presidente es quien dirige las relaciones internacionales. Pero además soltó... Vamos en el lado contrario, Felipe, de la historia. Soltó a los venezolanos. Digo, el tema de los venezolanos es de los venezolanos, eso no es de nosotros, ¿no? Ya se desmarcó. No hay ninguna duda, Felipe, que quien dirige las relaciones internacionales de Colombia es el presidente Gustavo Petro, que no quiere decir que en virtud de esa característica, de esa condición, el presidente no se equivoque. El presidente aquí decidió jugarse sus cartas por el gobierno de Venezuela. Si el presidente de Colombia, Felipe, si la presidenta de México, si Lula de Brasil, estuvieran en plan realmente de defender la autodeterminación de los pueblos, es que en Venezuela ya hubo elecciones y en Venezuela, por un margen muy amplio, ganó Edmundo González. Digo porque el presidente de Colombia ahora tiene la curiosa tesis de que el destino de Venezuela
es de las y los venezolanos. Pues claro que es de las y los venezolanos. Y ya decidieron. Ya tomaron una decisión el 28 de julio. Y eso es lo que la dictadura no está respetando. ¿Sabe cuál es Ahora, el problema? yo creo que se viene, y tal vez Ricardo tiene más información, pero hoy el diario El Tiempo en su primera página trae ya todos los intríngulis de lo que sería la renuncia en las próximas horas del canciller Murillo. Se está cocinando esa renuncia. Que debería, Felipe, sí, que debería ser hoy o mañana. Ahora, sí, pero tarde, ¿no? Una pregunta, ¿es un cálculo político? Déjeme decirle eso. Si llega a ser cierto que el canciller de Colombia está pensando renunciar para no estar en el momento pasado mañana de la transición, sería un acto de cobardía porque ha participado en todo el proceso. Era el canciller cuando las fraudulentas elecciones. Ha sido el canciller durante los últimos 6 meses. Así que Murillo no puede desprenderse de lo malo que pase en virtud de lo que ha sucedido en estos últimos 6 meses. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa en función del futuro? Que de alguna manera el presidente y el gobierno colombiano quedan sin la posibilidad de hacer ninguna defensa al futuro de algún proceso no democrático. ¿no? Pues es decir, claro. Si en Perú pasa algo, por decirlo algo, o en cualquier otro país, ¿con qué argumentos se va a decir no puede hacerse? ¿Con qué argumentos se va a criticar? No, pues legitima cualquier tipo de vía de hecho y el regreso, que nunca se han ido porque en Cuba han existido, de las dictaduras en nuestro continente. Pero además de eso, sí, pero es que esta es año 2025, no, claro, esta es otra cosa. Y es nuestro vecino, y aquí tenemos en Colombia 2 millones y pico de venezolanos. Hablando del canciller Murillo, solamente una cosa, y es que obviamente si el canciller Murillo tiene intenciones de aspirar políticamente a algún cargo, eventualmente a la presidencia, sabe y lee claramente que el personaje más repudiado en Colombia desde hace muchos años es Nicolás Maduro. ¿Y usted cree que renunciando subirse en esa foto? No, creo que es tarde. ¿Usted cree que renunciando la víspera se quita la mancha de Nicolás Maduro? Creo que es tardía la renuncia, pero en cualquier caso ese es un argumento que debe estar en consideración del canciller Murillo si toma esa decisión entre hoy y mañana. Muy bien, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Probablemente. Es que yo creo que aquí hay otra vez un mal cálculo político, en este caso del canciller, pero en general del gobierno. El gobierno parece despreciar un poco los llamados de opinión pública en temas como la salud y como este de Venezuela, que yo creo que son los dos más sensibles y en los cuales el gobierno ha asumido una postura que claramente la inmensa mayoría de los colombianos rechaza. Y a pesar de esa evidencia, a pesar de la evidencia de que la mayoría de los colombianos toman muy mal la postura de Colombia con Venezuela, incluso dejándola solamente en el tema de que va el embajador y cualquier cosa de ese estilo, cualquier postura que no sea una declaración clara de rechazo a la dictadura venezolana, la mayoría de la opinión lo toma mal. Y por lo tanto, claro, el canciller pues se ha jugado una carta, si es que tiene una aspiración electoral, que yo creo que le va a costar, porque va a ser muy difícil que ciertos sectores con los que él estuvo, además la vez pasada él era el candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, por ejemplo, pues esos sectores yo creo que pues muy difícilmente van a poder acompañarlo en una intención electoral. Se puede quedar, dice usted, Héctor, con razón, como decían las abuelas, Felipe, con el pecado y sin el género. Es decir, se queda con la gestión intentando separarse, en caso de que sea cierto que va a renunciar hoy o mañana, intentando separarse de los efectos de haber pertenecido al gobierno que está conectando con esta dictadura. Mucha atención esta mañana.